bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al lado invisible del arco iris. Un espacio para llorar, para reír, para resistir. Tu refugio sonoro en un mundo diverso. En 1586, Mary Mayland fue la primera poeta lésbica, quien despertó muchas divisiones entre los hombres, que no consideraban el amor entre mujeres sino como una imitación de lo masculino y que no tenía ninguna validación en la sociedad. Desde ese tiempo existía una dominación de lo femenino, así lo afirma el autor Zamorano, que la define como la masculinidad hegemónica, entendida como la dominación sobre lo femenino. A continuación, Victoria Lucía hablará de este concepto con sus propias palabras. Tiene 21 años y es activista trans, integrando la mesa departamental LGBTIQ+ de Nariño. Actualmente estudia promoción de la salud y se reconoce como una persona trans no binaria. ¿Pero qué significa esto? Es cuando una persona no se identifica con el género que le asignaron al nacer y, además, no se reconoce únicamente como hombre o mujer, construyendo su identidad desde la diversidad y la libertad. La masculinidad hegemónica lo que hace a las personas asignadas al nacer masculinos, a los hombres, digámoslo así, heteronormados, es hacerles un daño muy grande en su salud mental. Entonces, estas personas empiezan como a cohibirse de sentir, a cohibirse de vivir por lo que le dicen las demás personas, por lo que le dice incluso esa feminidad que es también hegemónica. Las personas a veces piensan que el ser masculino es como tener una dominación de las cosas, o por ejemplo, ser un líder social, o saber manejar muy bien muchos temas, pero realmente no, o sea, eso también es femenino. Entonces, por eso a mí me encanta estar como en esa neutralidad de ser una persona no binaria, que no está ni dentro de lo masculinidad hegemónica, ni de la feminidad que es como dócil, que es delicada, no, porque realmente soy neutro, o sea, no puedo ir ni a este extremo ni al otro. Entonces estoy como en esa neutralidad de ser NB, en donde también puedo ser lo uno y puedo ser lo otro y al mismo tiempo algo como más trascendental, podría ser algo más etéreo que eso, que no cualquier persona podría comprenderme, o al menos una masculinidad hegemónica no me comprendería, diría simplemente es femenino. En el lado invisible del arco iris, alzamos la voz, porque juntos brillamos más. La masculinidad hegemónica también se la encuentra en el ámbito laboral. Según la cartilla sobre el acoso laboral de personas LGBTIQ+ de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, aunque una persona tenga experiencia, las oportunidades se cierran por señalamientos sobre si puede o no ser mujer u hombre. Estas exclusiones se sostienen por barreras culturales, machistas y religiosas que siguen limitando el acceso al trabajo. Para comprender cómo este rechazo afecta a las personas LGBTIQ+ que son rechazadas por su identidad o expresión de género, contamos con la voz de una experta. María Fernanda Guerrero, psicóloga egresada de la Universidad de Nariño y con maestría en salud mental. En el área laboral, pues creo que es sobre todo ya cuando pues estamos empezando, ¿no? Y en general es indispensable tener tranquilidad, ¿no? En nuestro trabajo, poder tener unos ingresos suficientes para poder tener una vida digna. Y no solo el dinero, que es fundamental, no podemos negarlo, que no es lo más importante, pero lo es, sino el lugar donde pasamos la mayor parte del tiempo, ¿no? Que es el trabajo, porque creo que la mayoría pues pasamos muchas horas allí. Entonces se convierte en una referencia de bienestar o de malestar, ¿ya? Y si en ese lugar hay rechazo, no hay aceptación, ya estando vinculados, digámoslo así, obviamente la persona va a empezar a experimentar muchos síntomas, ¿no? Sea de ansiedad, sean síntomas de depresión, tenderse a aislar, no poder rendir igual en su trabajo, obviamente, internalizar, ¿no? Ese rechazo y sentir que tal vez algo está mal en la persona, que es incapaz
que no puede tener los logros necesarios, el no poder ascender, por ejemplo, ¿no? Puede también ser por una discriminación, no poder tener ciertos cargos a los que la persona esté capacitada. Y si ya es, por ejemplo, hablando de que no se emplee a las personas por decir tienen una orientación diversa, pues primero ahorita eso es una violación a los derechos, ¿no? Y los humanos, aunque se hace, ¿no? Muchas veces bajo cuerda puede que se realice, pero va a generar mucha frustración en las personas, ¿no? Puede que esa frustración los lleve también a buscar vías de escape, como por ejemplo el consumo de alcohol, consumo de sustancias, ¿no? El de pronto refugiarse en conductas de riesgo, no tanto porque la persona tenga ese problema, sino porque el contexto no le permite tener un espacio seguro. En esta calle donde se ejerce el trabajo sexual, aquí al lado de la fiscalía existía un hotel donde nosotras trabajábamos que se llamaba Hawaii. Aquí sobre esta calle de la Dulcería existía otro trabajo donde nosotras laborábamos sexualmente. ¿Por qué? Porque no teníamos oportunidad de trabajo por la discriminación que sentíamos y teníamos en nuestra época. El lado invisible del arco iris, donde el amor no entiende de etiquetas. En el proceso de reconocerse más allá de lo femenino o lo masculino surgen barreras sociales, sobre todo en la familia. Tal como se expone en el documento, estudios sobre la identificación de barreras de acceso a la salud de hombres transgénero en el marco de la política pública LGBTI de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, donde se señala que los hombres trans se les niega la posibilidad de llamarse padres y se les impone el rol de madre. Estas barreras reflejan cómo la sociedad aún limita la libertad de ser por una forma dominante de masculinidad. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. De por sí, ya siento que todas las personas estamos sometidas, o sea, literalmente estamos sometidas a adentrarnos a la masculinidad hegemónica. Entonces, en el momento en que nacemos ya como, ay, sí, te asigno femenino, te asigno masculino. Entonces ya ahora te adentras a adaptarte. Si eres femenino, si eres asignado femenino, pues vas a ir como a lo dócil. Si eres masculino, tienes que ir sí o sí a la dominancia. Entonces, a la dominación, al poder, a la jerarquización. Eso como que no es tan sano en el sentido de que subestimas al otro lado. Por eso, en el no binarismo es como, en el no binarismo pues no estamos de acuerdo con eso, porque pues no hay ni un lado ni el otro, simplemente estamos y somos más etéreos que eso, somos más etérees y, y no todas las personas lo van a comprender, pero se debería comprender por la discriminación, ¿no? que existe y se debería comprender, yo creo que más con lo que he construido en mi carrera por un tema de salud pública porque, digamos, la salud pública es el bien de toda la población, de la humanidad incluso. Y el bien de la humanidad es como analizar como esa violencia. Y ahí viene la violencia machista, la violencia por prejuicio. Hay historias que no siempre se cuentan en voz alta. Una de ellas es la de Daniel Ramos, artista y músico de la Universidad de Nariño, que un día decidió ponerle palabras a lo que durante años aprendió a callar. No porque no tuviera voz, sino porque había límites que le marcaban hasta dónde podía soñar. Yo siento que a mí se me perfiló como muchísimos otros niños, perfilarnos como ese productor, o sea, como el hombre productivo en el sistema capitalista que tiene que proveer la familia y en ese sentido desligado de sus emociones, ¿no? Porque el sistema capitalista deja de lado la emoción y se centra más en la producción y en el consumo.
Y en torno a eso, si un ser humano es funcional o no funcional. En muchas familias se actúa sin ser conscientes de las propias acciones, porque esas conductas se vuelven normales con el tiempo. En el caso de Victoria, se puede observar cómo dentro de la familia se reproducen masculinidades dominantes, tal como lo señala el Centro de Género de Uruguay. A las mujeres se les enseña a asumir el rol maternal y el hogar, mientras que a los hombres la sociedad les impone ser distantes y fríos, no porque no sientan, sino porque así lo aprendieron de generaciones anteriores. Estos son los bebés en pañales para que los cuides. Ya vienen con sonidos incluidos, disponibles en todas las tiendas. Cuídalos suave, cuídalos bien, pañales felices para tu bebé. Risas y juegos en cada día. Con su pañalito, pura alegría. Por ejemplo, como las propagandas de que tienes un bebé, que eres una niña de 8 años, de 7 años, ya tienes que empezar a criar a un bebé. Entonces, claro, yo dije, ay, qué lindo, yo quiero. Yo tenía una bebé que se llamaba Sofía y una vez la bauticé con un padre. Y el padre, o sea, el padre, el que bautiza, era mi papá, pero mi abuelita también me apoyó. O sea, porque yo tenía eso en mi cabeza, ¿no? La persona a la que yo acudo como para mis problemas emocionales o para contarle mis cositas es a mi madre y es la única que me escucha. Mi papá jamás, o sea, él simplemente vive trabajando o llega simplemente a prender el televisor y mirar una cosa para él o fútbol o cosas así como muy básicas que son como roles de género a hombres y pues eso no, para mí no está tan cool, ¿sabes? Pertenecer o ser libre. Que hablen los colores. Otro tema controversial son las terapias de conversión, que de acuerdo con el investigador y antropólogo mexicano Manuel Andrade Lobaco, se han utilizado como una herramienta para corregir comportamientos considerados afeminados o actitudes masculinas que no cumplen con la apariencia femenina que se espera. Es ahí donde las reglas para ser hombre se terminan convirtiendo en una cárcel. En este contexto, Daniel Ramos nos cuenta cómo fue vivir dentro de las márgenes de la religión. Y es que yo me di cuenta que lo peor que puede hacer una familia o una iglesia es limitar la proyección de una persona, ¿no? O sea, decir como que usted tiene que estar aquí en estas 4 paredes o en esta burbuja de cristal y no puede salirse de ahí, ¿no? Entonces, para mí, yo fui una persona que yo incluso estaba a favor de la terapia de conversión que me estaban haciendo, porque en ese momento mi proyección no miraba más allá de lo que a mí se me presentaba, ¿ya? Entonces yo la aceptaba, obviamente con dolor, pero la aceptaba sobre mí. El lado invisible del arco iris, donde la autenticidad es la única regla. No todo es oscuridad. Según National Geographic, compartir espacios artísticos fortalece la seguridad en uno mismo. Vico explora su imaginación a través del teatro que le permite expresarse con libertad, fortalecer su voz y construir una relación más auténtica con su identidad. La Batucada Empoderada de aquí de Pasto, en donde yo empecé como a descubrirme en cuanto a mi expresión corporal, a mi expresión percutiva, y ahí fue donde dije, claro, también me puedo identificar como mujer y por eso estoy en una colectiva feminista en donde salimos a las calles a tocar fuerte y hacernos sonar, porque fueron mi red de apoyo, digámoslo así.
La batucada fue un lugar donde encontró algo más que música. Encontró una red, una fuerza colectiva que la sostuvo. Ahí entendió que también era una mujer, artista y disidente, que podía sonar fuerte sin pedir permiso. Pero antes de que existiera el ritmo colectivo de la batucada, ya había algo latiendo. El teatro, en donde pudo expresarse libremente y sin ser juzgada, donde pudo inventar mundos y habitar el cuerpo de distintas formas. Yo tengo un amor por los animalitos, porque son como, digamos, seres que a veces no tienen voz, ¿no? Y que están muy vulnerables, así como las personas trans también, que son sujeto de burla, sujeto de muchas cosas. Entonces yo interpreté a una gata trans en la obra de Federico García Lorca. Estaba interpretando la voz de un animalito que es vulnerado por la sociedad, y es irónico porque es vulnerado por un niño que también es vulnerable, producto de su contexto, de su patriarcado, del patriarcado que se le impuso al niño y que mata a un gato a pedradas. Entonces, a pedradas, y yo era el gato, era un gato trans. Entonces era como que, wow. O sea, como esa coincidencia, ¿no? Entonces esa obra, a mí, la de Federico, porque Federico fue exiliado en la guerra. A él lo asesinaron, su cuerpo nunca fue encontrado y precisamente es por eso, por marica, por gay, por poeta, por artista. Cuando yo era chiquita, mi primo, él y yo hacíamos teatro. Jugábamos bastante con cobijas, con telones y hacíamos interpretación de títeres y lo hacíamos especialmente en el Día de la Madre. Nos gustaba maquillarnos, nos gustaba pintarnos las uñas. Pasábamos la tarde inventando y creando escenarios así como mágicos, y escenarios de colores, escenarios de terror. Entonces así empezó como mi gusto por el teatro. Cuando ya fui creciendo, digamos que yo en el colegio tenía como habían cursos como de teatro, entonces yo ya interpreté como La Bella y la Bestia. Salí del colegio, entré a la universidad, lo primero que hice fue conocer el teatro universitario de Nariño, del departamento de Nariño. Cuando yo conocí ese teatro, me enamoré. Entonces yo eso es lo que hice, entrenar, ensayar todos los días teatro, interpretar mi papel con respecto a lo que tocaba y yo feliz, ¿no? Yo feliz, porque como que todo se canalizaba, absolutamente todo se canalizaba a eso, a mi identidad. O sea, y no solo mi identidad de género, a lo que yo había construido, que era esa libertad, ¿no? De que no me importen las etiquetas que a mí me ponga la sociedad. El teatro lo que hizo en mí fue darme cuerpo, voz, movimiento, expresión y todo, o sea, absolutamente el mover mi alma. O sea, a mí el teatro me empoderó cuando movió mi alma. Y yo cuando me refiero al alma, me refiero como al baile, al cantar, al expresar. O sea, imagínate tú sentir tantas emociones y poderlas expresar mediante el canto o mediante la rabia que tú sientes y poderlas gritar y que nadie te juzgue ahí porque estás interpretando un papel, pero realmente no solo lo estás interpretando, sino que lo estás sintiendo y lo estás viviendo en cuerpo propio. El teatro fue un camino a la libertad que ya no se esconde detrás de un telón. Hoy Vico nos enseña a vivir sin miedo y sin pedir permiso. Que este capítulo no se quede solo en el oído. Que incomode, que movilice, que invite a mirar distinto. Porque tal vez no se trata de encajar en el mundo, sino de transformarlo. Queremos agradecer a Vico por prestarnos su voz, así como a todas las personas que fueron parte y creyeron en este proyecto. Al Magíster John Gómez por ser un pilar fundamental y guiar lo que hoy llamamos el lado invisible del arco iris. Rompiendo estereotipos, construyendo memoria, celebrando lo auténtico. Esto es el lado invisible del arco iris.